Bienvenidos a este segundo video del canal. En el video pasado sentamos las bases definiendo el significado de Iresumi y de Orimono. Ahora ampliaremos un poco más definiendo las partes que conforman un Orimono. ¡Comencemos! El diseño principal de un Orimono está siempre colocado en la espalda y se denomina como Kame-no-ko, que significa espalda de tortuga. Es un diseño grande que abarca toda la espalda, glúteos y a veces hasta se extiende un poco por los muslos. En cuanto a las piernas y los brazos, tenemos tres tipos de cortes distintos de longitud. Empezaremos con Gobu, que significa media manga. Es, como lo dice la palabra, una media manga. Luego tenemos el Shichibu, manga de 3/4. Y por último, un Nagasode, que es una manga completa, que llegaría hasta la parte de la muñeca más o menos. En la parte frontal del Orimono encontraremos las siguientes reglas, las siguientes partes. En principal empezaremos hablando del Hikae. ¿Qué es el Hikae? Bueno, es el tatuaje en la zona pectoral. En los hombres cubre la mayor parte del pectoral y en las mujeres suele ser un poquito más sutil, más femenino y apenas cubre una pequeña parte del pectoral para así no arruinar el escote. Ahora hablaremos de la famosa línea que divide el pecho en estos tatuajes denominada Munewari. ¿Qué es el Munewari? Bueno, es esa línea central en el torso que se deja sin tatuar, que nace a partir de que se vean los tatuajes a la hora de utilizar un kimono. Aunque también en la actualidad existe el denominado Donburi. En esta ocasión sí se tatúa la parte central del torso. Digamos que con la vestimenta moderna no habría mucho problema al usar este tipo de tatuajes. En el pasado sí existían también Donburi, aunque se le buscaba hacer como un pequeño triangulito para que no se vea así que al usar los kimonos. En cuanto a la parte interior del brazo y de las piernas, se las denomina como Kakushibori, que significa literalmente tatuaje escondido. En estas zonas normalmente se suelen hacer tatuajes en bromas o eróticos, aprovechando que esta zona es muy difícil de ver aún estando sin ropa. La parte de la axila normalmente no se tatúa y se suele dejar una zona libre de tatuajes con una forma triangular llamada katabori. O también es muy popular dejar una forma circular sin tatuar llamada koban kata. Aunque en la actualidad también es común ver gente que rompe esta tradición y gusta de conseguir un tatuaje en la axila y lo denominaremos como Taobushi. Por último, ya casi terminamos, gente, hablaremos del Mikiri. ¿Qué es el Mikiri? Bueno, el Mikiri es la línea que separa el tatuaje de la piel sin tatuar. Hay muchos tipos de Mikiri, pero los más populares son dos. Por un lado tenemos al Bukiri. ¿Qué es el Bukiri? Bueno, es el Mikiri, pero es en línea recta, es una línea muy recta que divide la piel tatuada y la piel sin tatuar. Por otro lado, uno muy popular que cada vez se ve más, que es el que más se usa, yo creo que en Occidente es el más utilizado, es el Botan Mikiri. En esta ocasión, este Mikiri, esta línea no es recta al 100%, sino que tiene una forma más esponjosa y con una forma similar a las flores de una peonia.